Hola Escorpio, bienvenido a mi canal, Aguas de Sabiduría. Escorpio, ya sabes que este es tu espacio, fue creado pensando en ti. Esta semana, Escorpio, vamos a hablar de la economía y de las finanzas. Vamos a ver cómo está esta semana tus finanzas y tu economía. También esta semana vamos a reforzar nuestra libertad financiera con una meditación de 10 minutos. Y va dirigida al elemento de cada signo. En este caso, tú eres agua, va dirigida al elemento agua. En pantalla va a aparecer el enlace. Recuerda que todo habita en ti, Escorpio. Vamos a ver cómo están esas finanzas para ese Escorpio comprometido, ese Escorpio que está casado, ese Escorpio que tiene compromisos con sus familiares, con sus hijos. Bueno, esta semana está bastante movida para Escorpio. Escorpio, muchos escorpianos están cambiando su vida, sus hábitos, están cambiando todo su entorno, decidieron cambiar de ciudad, de país y decidieron mudarse. Está el Escorpio que tiene muchas ganas de huir porque no se siente bien en su empleo, porque las cosas no están saliendo como deseaba y siente que está ganando poco. Y está el Escorpio que por alguna razón cayó en una situación de cuentos y chisme, ese tipo de cosas, y se las está viendo bastante difícil. Bueno, Escorpio, está muy movida tu semana y recuerda que todo esto va a repercutir en tus finanzas. Entonces, el Escorpio que siente que no está siendo bien tratado en su trabajo, que lo están saturando de trabajo, se siente cansado, este Escorpio está vibrando bajo. Entonces, ¿qué sucede, Escorpio? Te sugiero que con la meditación de libertad financiera te sumerjas un poco más en ti y eleves esa energía. Recuerda que la vibración del dinero tiene que ser es una vibración alta. Entonces, una vez que tú comiences a manejar esta energía a tu favor, esta situación va a empezar a resolverse esta misma semana. Entonces, te sugiero que por favor hagas la meditación, te sientas bien contigo mismo, contigo misma y comiences a subir esa energía, porque estamos hablando de finanzas y tú eres un signo que te gusta ahorrar, que te gusta tener tu dinero bien invertido y bien manejado. Entonces, si en algún momento cometiste una mala inversión o hiciste una mala situación, caíste en una mentira, te sentiste atrapado o atrapada y la situación se salió mal, se salió de control, perdiste dinero, esta semana vas a recuperar gran parte de ese dinero. Esta semana las cosas van a cambiar, por eso te sugiero la meditación para que comiences a ver todas las oportunidades que están surgiendo y todo lo que está a tu favor, porque sí hay muchas cosas a tu favor. Lo que pasa es que eres un signo que aunque no te delates sentimentalmente, porque a veces te armas un caparazón, eres un signo sentimental. Entonces te atrapas y te deprimes, pero te guardas de eso. Entonces tienes que ir creciendo internamente para que externamente todo vaya funcionando, porque la economía va a fluir dependiendo de cómo te sientas tú. Entonces, esta semana que venía arrastrando una situación un poquito estancada para algunos escorpios, por supuesto, no para todos los escorpios, pero algunos escorpios que venían atrapados, ya las cosas comienzan a fluir esta semana. Entonces, deja los pensamientos negativos, suelta todo eso y enaltécete, porque resulta que hay muchas personas que dependen de ti, muchas personas que tienes alrededor, muchas personas, están tus hijos, está tu esposo, tu esposa, están esas personas
que desean que estés en armonía porque te aman y tú te sientes atrapado, atrapada y entonces eso está en algún momento perjudicó tus finanzas. Entonces esta semana, cuando ya salgas de todo eso, va a renacer tu economía, las nuevas ideas, las nuevas inversiones y todo va a fluir. Y vamos dejando atrás la mentira, vamos dejando atrás los cuentos, vamos dejando atrás las depresiones o las distracciones y todo va a fluir. Pero es importante que medites, es importante que estés contigo mismo, es importante que estés contigo misma y que te sientas bien para que las cosas fluyan como debe ser. Yo que te digo, esto va a fluir, todo va a pasar. Ya eso va a quedar en el pasado. Es el momento de salir adelante. Y si estás en un empleo donde no te sientes bien, donde no te sientes cómoda o cómodo, tú lo único que tienes que hacer es conversar. Tienes que hablar, poner tus puntos de vista, decir y confiar en ti, porque una vez que tú confías en ti, la gente nota eso, porque somos vibración, somos energía. Cuando te sientes cómodo, cuando te sientes cómoda contigo mismo, eso lo leen los demás también. ¿Okay? Entonces, no solamente tú tienes el poder de leer a la gente, porque es una persona que los escorpios son personas que saben leer a la gente, pero los demás también te leen. Entonces es importante que te sientas bien contigo mismo, contigo misma esta semana para que las cosas fluyan. Porque fíjate, Escorpio, esta es una consulta, ya sabes, general. Y si algo está resonando contigo, déjame un comentario. Los comentarios son muy importantes porque me hacen ver si te estás sintiendo bien, si deseas otra información y me dices cómo quieres que crezcamos juntos. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal. Si quieres resolver tus dudas, porque te están quedando dudas con todo lo que te estoy diciendo y quieres resolver algo más, bueno, agenda unas citas en aguasdesabiduría.com. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del video. Y también esta semana vamos a tener una consulta, un sorteo de esta semana, una consulta gratuita. Para participar, te suscribes a mi canal y me dejas un comentario con una afirmación que quieras manejar. La ganadora o el ganador van a ser anunciados el próximo 20 de agosto. Entonces, muy pendiente y éxito para todos los participantes. Vamos con ese Escorpio que está soltero, que está soltera. Vamos a ver cómo están funcionando las cosas. Bueno, tienen muchas propuestas, también tienen mucho trabajo y también están manejando la situación que también está manejando el otro grupo de escorpios comprometidos, está manejando la situación de que entran en discusiones. No entres en discusiones, observa las cosas. A veces hay que ceder, como te lo he dicho en otras oportunidades, a veces hay que guardar silencio y observar. Una vez que tú observas y tú sabes cómo dirigirte a la gente, ustedes son unos seres muy intuitivos e inteligentes. Entonces, una vez que guardas silencio, no accionas al ataque, sino que permites que la otra persona se desahogue, entonces tú vas a saber cómo manejar la situación. Pero no hagas enfrentamientos porque los enfrentamientos no van a resultar esta semana, van a salir mal. Por lo tanto, no hagas enfrentamientos. Sé que hay mucho Escorpio que tiene mucha carga de trabajo. Pues esta semana, cuando entres en conversación con tu jefe o tu jefa, cuando entren en conversación, cuando hables y pongas los puntos donde van, las cosas se van a resolver y todo va a llegar a un final feliz. Esta semana va a llegar a un final feliz. Así el jefe sea malcarón, que tiene una mala cara, que por todo contesta mal. Esta semana va a calmarse, esta semana van a entrar en calma, esta semana va a escuchar a su gente, esta semana van a atender a su gente. Y el que es jefe, el que es dueño de empresa, también va a entrar en ese diálogo con sus trabajadores porque quiere mejoras. Y cuando tú quieres mejoras en tu empresa, pues tú buscas la manera de entablar esa conversación armoniosa, de lograr ese encuentro con tu gente, con tus empleados,
y llegar a acuerdos. Entonces esta semana para todo aquel Escorpio que se sentía con mucha carga de trabajo o que se sentía incomprendido en el trabajo o que empezaron los conflictos, pues esta semana todo eso se va a resolver porque hay entendimiento, va a haber un acoplo entre las personas que trabajan contigo y todo eso se va a ver reflejado en tus finanzas, por supuesto. Va a haber ganancias, aumento de sueldo y soluciones, ideas nuevas que están surgiendo. Todo esto en armonía y esta semana van a llegar a muchos acuerdos buenos, muchos acuerdos que económicamente van a resultar favorables para muchos escorpios. Siempre y cuando el escorpio tome en consideración que tiene que permanecer calmado, que tiene que en armonía, que si cayó en depresión salir de eso y cambiar, o sea, pensar, meterle ideas a ese cerebro positivas para que el cerebro busque salidas y el cerebro te va a buscar salidas y vas a encontrar la solución. Ya sabes, Escorpio, estoy a la orden, te leo en los comentarios, escucho las propuestas y que tengas éxito y que seas el feliz ganador o la feliz ganadora. Hasta la próxima, Escorpio.